A continuación se presenta el análisis jurídico del caso Guzmán Medina y otros versus Colombia, Operación Orión. Comuna 13 Medellín, sentencia del 23 de agosto de 2023 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para iniciar debemos conocer la operatividad del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es uno de los 3 sistemas regionales existentes a nivel mundial, junto con el Sistema Europeo y el Sistema Africano. El Sistema Interamericano surge como uno de los resultados obtenidos con la creación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual fue aprobada por la 9ª Conferencia Internacional Americana, realizada en 1948 en la ciudad de Bogotá, donde además se llevó a cabo la creación de la Organización de Estados Americanos, OEA. En el año 1969 se suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, considerada como el principal instrumento jurídico del sistema regional de protección. Pues por medio de esta, se establece el catálogo de derechos humanos y se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el tribunal con la capacidad de sancionar a los estados que violen los derechos humanos contenidos en esta convención. Debe mencionarse que la activación del sistema interamericano requiere del agotamiento de los recursos jurídicos al interior del estado responsable, pues el sistema es de naturaleza subsidiaria y complementaria. En el caso de Colombia, la Corte Interamericana puede emitir sanciones en su contra, gracias a que desde junio de 1985 el Estado decidió reconocer la competencia contenciosa de este tribunal, la cual es necesaria para poder emitir las sentencias en su contra. Con base en ello, a continuación se presentan los hechos violatorios de los derechos humanos que fueron atribuidos al actuar del Estado por medio de sus agentes, junto con lo ordenado por la Corte Interamericana, y que se retratan en el siguiente caso. Caso Guzmán Medina y otros versus Colombia. Sentencia del 23 de agosto de 2023. Contexto del caso. La Corte Interamericana se ha pronunciado acerca del nacimiento del paramilitarismo en Colombia, indicando que a partir de la década de los años 60 del siglo XX, surgieron en Colombia diversos grupos guerrilleros, por cuya actividad el Estado declaró perturbado el orden público y el estado de sitio en el territorio nacional. Ante esta situación, el 24 de diciembre de 1965 el Estado emitió el Decreto Legislativo número 3398, por el cual se organiza la Defensa Nacional, el cual tenía una vigencia transitoria, pero fue adoptado como legislación permanente mediante la Ley número 48 de 1968 de 16 de diciembre de 1968. Los artículos 25 y 33 del referido decreto legislativo dieron fundamento legal a la creación de grupos de autodefensa. Tales grupos tenían como fines principales auxiliar a la fuerza pública en operaciones antisubversivas y defenderse de los grupos guerrilleros. El Estado les otorgaba permisos para el porte y tenencia de armas, así como apoyo logístico. En la década de los años 80, principalmente a partir de 1985, se hizo notorio que muchos grupos de autodefensa cambiaron sus objetivos y se convirtieron en grupos de delincuencia, comúnmente llamados paramilitares. La Corte Interamericana ya ha establecido la existencia en Colombia de numerosos casos de vinculación entre paramilitares y agentes del Estado, así como actitudes omisivas de parte de estos últimos respecto de las acciones de dichos grupos. Dicha vinculación también fue reconocida por el Estado en el presente caso. Es un hecho público y notorio que, para la época de los hechos del presente caso, en Colombia existía un conflicto armado interno, en el marco del cual, el Poder Ejecutivo emitió el decreto número 1837 de 11 de agosto de 2002, declarando un estado de conmoción interior. Específicamente, en años anteriores a los hechos del presente caso, diversos grupos armados se disputaban el control territorial de la Comuna 13 de Medellín. Entre estos, se encontraba el grupo paramilitar de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Concretamente el bloque Cacique Nutibara, liderado por alias Don Berna. En este contexto, con el objetivo de retomar el control territorial y en el marco del Plan de Recuperación Social, en el año 2002 el Estado llevó adelante diversos operativos militares en la comuna, entre ellos la Operación Orión, la cual comenzó en la madrugada del 16 de octubre de 2002 y se prolongó hasta el 22 de octubre del mismo año.
Según ha descrito el Estado, el objetivo de la Operación Orión era acabar con la presencia de grupos armados que operaban en la Comuna 13. Fue considerada la acción armada de mayor envergadura que ha tenido lugar en un territorio urbano y en el marco del conflicto armado en el país. Además, constituyó una operación concertada entre el Ejército Nacional y el bloque Cacique Nutibara y contó con la participación de uniformados del Ejército, la Policía, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial de la Fiscalía, CTI. En el marco de la Operación Orión, se dieron desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, atentados contra la vida y la integridad personal, amenazas de muerte y desplazamientos de los habitantes de la Comuna 13. Con posterioridad a la Operación Orión, en un proceso de consolidación de esta, el bloque Cacique Nutibara ingresó a la Comuna 13 y se volvió el grupo hegemónico. Al dominio de dicho grupo le siguieron expulsiones, desplazamientos y desapariciones forzadas, y se presentó un alto número de inhumaciones clandestinas, específicamente en los sectores de La Arenera y La Escombrera. La Operación Orión causó el debilitamiento de la presencia de los grupos guerrilleros en la Comuna 13, sin embargo, ello no trajo aparejado el fin de la presencia y actividad de todos los grupos armados ilegales, pues a pesar de existir un fuerte control militar y policial de la zona, continuaron los ataques a la población de la Comuna 13, por parte de los paramilitares. Hechos de la sentencia. Arles Edison Guzmán Medina nació el 19 de septiembre de 1973. Al momento de los hechos, tenía 29 años de edad, estaba casado y vivía con Luz Enid Franco Noreña. Arles Edison y Luz Enid trabajaban juntos administrando un restaurante que tenían alquilado bajo la modalidad de arriendo de establecimiento de comercio, llamado Asados el 20. Cuyo objeto principal era la venta de pollo asado y se encontraba a escasos metros de un puesto de control del ejército y la policía, en el barrio 20 de Julio, en Medellín. El 30 de noviembre de 2002, mientras Arles Edison y Luz Enid se encontraban trabajando en Asados el 20, tres hombres llegaron al local y le preguntaron a Luz Enid por el nombre de su patrón. A lo que ella aclaró que quien trabajaba ahí no era su patrón, era su esposo y les dijo el nombre. Dicho esto, los tres hombres se retiraron. Ese mismo día, aproximadamente a las 7:30 de la noche, llegaron otros dos hombres, vestidos de civil en un taxi. Estos últimos llamaron por nombre a Arles Edison, quien conversó brevemente con ellos y le indicó a su esposa que debía irse con estos hombres para responderles unas preguntas. Luz Enid mostró su preocupación ante este hecho, y uno de los hombres le indicó que Arles Edison debía ir con ellos porque las preguntas se las haría su patrón. Arles Edison procedió a ingresar al taxi y desde entonces se desconoce su paradero. El 1 de diciembre de 2002, Luz Enid recibió una llamada telefónica en la que le dijeron que su esposo estaba bien y regresaría pronto. El 2 de diciembre de 2002, Luz Enid, acompañada de Henry Orlando Guzmán Medina, hermano de Arles Edison, fue a una finca dentro de la misma Comuna 13, específicamente en el corregimiento San Cristóbal. Ello, porque se decía entre la comunidad que ahí había un campamento de los paramilitares, donde estaría un comandante conocido como alias Ken Kong. Estando en dicha finca, se encontraron con un paramilitar, quien le dijo a Luz Enid que el comandante no estaba, y les preguntó qué estaban buscando. Luz Enid le respondió que estaba buscando a su esposo. El paramilitar le indicó que les daba 5 minutos para que se fueran y que no se preocupara que su esposo lo mandaban picado entre bolsas de basura. El 6 de diciembre de 2002, se realizó en Medellín una reunión con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. En dicha reunión se escuchó las denuncias de pobladores de la Comuna 13, incluidos los hermanos de Arles Edison. Con base en ello, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores elaboró un documento titulado Lista de casos y hechos denunciados en relación con la Comuna 13, de acuerdo con la información proporcionada por la ONU, Defensoría, ONGs y Comunidad, el cual incluye una lista de personas desaparecidas, entre las cuales se encuentra el nombre de Arles Edison Guzmán Medina. El 19 de diciembre de 2002, la Defensoría del Pueblo, Regional Antioquia, envió a la Unidad Única de Reacción Inmediata de la Fiscalía un oficio, en el cual indicó lo sucedido a Arles Edison el 30 de noviembre del 2002.
El 23 de diciembre de 2002 el jefe de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía remitió dicho oficio al jefe de la Oficina de Asignaciones. Fin de que sea asignado y se inicie investigativo por el secuestro del señor Arles Edison Guzmán Medina. El 7 de enero de 2003 fue recibido por la Fiscalía 5 especializada. Y el 10 de enero del mismo año, abocó conocimiento de la denuncia, con el radicado número 644.804, y ordenó que se diese investigación previa. El 28 de febrero de 2003, Luz Enit y su padre, José Jairo Franco, se presentaron ante el Cuerpo Técnico de Investigación de Antioquia y manifestaron que una persona, de la cual no sabían el nombre, les había informado que a Arles Edison lo habían matado y tirado por los lados de la arenera, y entregaron un bosquejo, estilo croquis, del lugar donde posiblemente se encontraba el cadáver. El 25 de julio de 2003, la Fiscalía 5 especializada declaró su incompetencia de conocer la denuncia y devolvió la misma a la Oficina de Asignaciones. El 1 de agosto de 2003 la investigación fue asumida por la Fiscalía 114 delegada de la Unidad de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales y otros. El 29 de septiembre de 2003, el Cuerpo Técnico de Investigación remitió a la Fiscalía un informe, indicando que se realizó la búsqueda, en los archivos sobre cadáveres NN que se llevan a medicina legal y criminalística, sin obtener para esa fecha resultados positivos para dar con el paradero del señor Arles Edison. Asimismo, en dicho informe consta la entrega del croquis por parte del señor José Jairo Franco. Al respecto, se indicó que el área de identificación se trasladó a dicho lugar y pudo constatar que efectivamente en este sitio es frecuente que se tiren escombros, por lo que hace difícil la búsqueda, se requiere para su remoción utilizar maquinaria pesada. Además no se tiene con exactitud el lugar donde posiblemente fue tirado o inhumado el cuerpo de Arles Edison. El 4 de febrero de 2004 la Fiscalía Seccional decidió suspender y archivar la investigación, argumentando que desde que se inició la respectiva investigación previa ha transcurrido un lapso superior a 180 días, sin que se haya logrado la individualización o identificación de los responsables. Y en ausencia de mérito para decretar apertura de instrucción. El 3 de agosto de 2005, se revocó la resolución de suspensión y se dispuso continuar con la investigación previa. Ello después de que la Fiscalía fuera notificada del hallazgo de 13 cadáveres en el corregimiento de San Cristóbal. El 6 de febrero de 2008 se dictó sentencia anticipada contra Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Ver. En su calidad de comandante del bloque Cacique Nutibara, entre los delitos por los que se le condenó se encuentran, homicidio agravado, desaparición forzada de 6 personas, desplazamiento forzado y concierto para delinquir, en relación con la Comuna 13. Alias Don Bernan no fue investigado ni condenado por hechos relativos a Arles Edison Guzmán Medina, por lo que el 3 de junio de 2010, la Fiscalía indicó que como los hechos relacionados con la desaparición de Guzmán Medina no fueron incluidos dentro de la formulación de cargos al sindicado, alias Don Berna, se dispuso continuar la investigación. Y se ha ordenado mediante carta rogatoria a las autoridades judiciales de los Estados Unidos, escuchar en ampliación de indagatoria del sindicado con relación a la desaparición de que fue objeto el señor Guzmán Medina. El 4 de septiembre de 2013 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó, en un proceso contra integrantes del bloque Cacique Nutibara, tomar las acciones y medidas necesarias para suspender el arrojo de escombros en los sitios conocidos y delimitados como la Escombrera y la Arenera. El 30 de julio de 2014 se recibió la entrevista de alias Móvil 8, quien proporcionó información sobre el actuar del bloque Cacique Nutibara en la Comuna 13 y en la Escombrera desde 2001 y 2002, respectivamente. Además, el 31 de julio de este mismo año, diferentes autoridades estatales realizaron una visita a la Escombrera con alias Móvil 8, donde éste señaló 3 puntos donde posiblemente se depositaban los cadáveres y sostuvo que en la zona se podrían recuperar aproximadamente 40 cuerpos. En 2018, la Fiscalía registró 349 diligencias de prospecciones y exhumación en Medellín, de las cuales 83 fueron realizadas en la Comuna 13, incluido el sector de la Escombrera.
De estas labores, se logró recuperar 223 cuerpos, de los cuales 46 fueron recuperados de la Comuna 13. El 26 de junio de 2019 se dictó sentencia contra Jorge Enrique Aguilar Rodríguez. Alias Aguilar, quien admitió responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada y reclutamiento ilícito. En esta sentencia, se le imputó a alias Aguilar responsabilidad por la desaparición de Arles Edison Guzmán Medina. Al respecto, manifestó que el señor Guzmán Medina era conocido como Pollo o el Pollero, y que los encargados del barrio 20 de julio lo señalaron como colaborador de la guerrilla. Además indicó que ese día lo subieron a la arenera, pero no sabe dónde quedó sepultado. Agregó que el encargado del barrio 20 de julio era alias Félix. En este evento, alias Félix le informó lo que iban a hacer con la víctima, por lo cual él procedió a llamar a alias Ken Kong, quien autorizó el homicidio. Testificó que a todas las víctimas se les ocasionaba la muerte de la misma manera, eran llevadas a la arenera y Ken Kong daba la orden de desaparecerlos. Se les daban 2 impactos con arma de fuego tipo pistola 9 milímetros. Y luego los enterraban en un hueco que habían excavado. Las zonas conocidas como la Escombrera y la Arenera tienen una superficie aproximada de 75 hectáreas y se encuentran ubicadas en la Comuna 13 de Medellín. Estas zonas han sido destinadas a la extracción de materiales de construcción, depósito de desechos y actividades de minería, las cuales han sido señaladas como sitios de inhumación de personas. Víctimas de desaparición forzada por parte del bloque Cacique Nutibara de las AUC. Responsabilidad estatal. El Estado colombiano, en el presente caso, realizó un reconocimiento pleno de su responsabilidad por la desaparición forzada del señor Arles Edison Guzmán Medina perpetrada por miembros del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. En su reconocimiento, se expresó: en nombre del Estado pido perdón por el sufrimiento que la desaparición forzada de Arles Edison Guzmán y la falta de respuesta de las autoridades ha generado en las víctimas. Soy consciente del impacto que este suceso ha tenido en sus vidas. El dolor causado por la desaparición de un ser querido es algo que no puedo describir. Confío en que el reconocimiento que se ha hecho en esta audiencia pueda aliviar en algo el dolor que durante tanto tiempo ha persistido en cada uno de ustedes. En esa oportunidad el Estado hizo énfasis en su compromiso de llevar a cabo el cumplimiento de las órdenes que impartirá la Corte Interamericana en materia de reparación. Señaló que entre finales del año 2012 e inicios del 2003, los habitantes de la Comuna 13 vivieron las consecuencias de la Operación Orión, ya que, después de este operativo, el bloque Cacique Nutibara ingresó y se hizo hegemónico en la zona, y a su dominio le siguieron las expulsiones, desplazamientos y desapariciones forzadas, que, según el Estado, se hacían con lista previamente conformada por paramilitares de dicho bloque y de manera selectiva. Asimismo, el Estado sostuvo que es razonable inferir que los crímenes cometidos por el bloque Cacique Nutibara son atribuibles al Estado colombiano, considerando la existencia de un contexto de relacionamiento entre agentes estatales y grupos paramilitares. La coincidencia entre el modus operandi del bloque Cacique Nutibara y las circunstancias de la desaparición, y que en el caso concreto se estableció que el señor Guzmán Medina fue sustraído del lugar donde trabajaba por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes realizaban actividades delictivas bajo el conocimiento de la fuerza pública. El Estado reconoció su responsabilidad por la vulneración de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la protección de la familia, a las garantías judiciales y la protección judicial consagrados en la Convención Americana y de los artículos 1A y 1B de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Los representantes de las víctimas señalaron que los hechos deben ser declarados como probados, derivar de ello las consecuencias jurídicas pertinentes y declarar la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos mencionados, así como ordenar las medidas de reparación adecuadas. Puntos resolutivos. La Corte declara que
El Estado es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a conocer la verdad y a la protección a la familia reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Decide que el Estado debe continuar las investigaciones y el proceso penal en curso relativo a la desaparición forzada del señor Arles Edison Guzmán Medina. Continuar las acciones de búsqueda del señor Arles Edison Guzmán Medina. Brindar la atención médica, psicológica y psiquiátrica a los familiares de la víctima. Realizar la publicación del resumen oficial de la sentencia de la Corte en un formato concertado que garantice la adecuada difusión en un diario de circulación nacional, y la sentencia completa de la Corte en la página web de inicio del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Fiscalía General de la Nación y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como de la Alcaldía de Medellín o la Gobernación de Antioquia, manteniéndola por un tiempo no menor a 6 meses. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Realizar un documental que deberá contar con la plena participación de las víctimas en todas las etapas de producción. El Estado deberá hacerse cargo de todos los gastos que generen la producción y distribución de dicho video, el cual deberá ser transmitido, al menos una vez, en un canal de difusión nacional y en el horario de mayor audiencia televisiva. Realizar acciones para el acceso a la educación a favor de la señora Lucenit Franco Noreña, donde contará con un auxilio educativo para Lucenit, con el objetivo de financiar un programa académico de nivel técnico profesional, tecnológico o universitario en una institución de educación superior en Colombia, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, en modalidad presencial, distancia o virtual. El auxilio económico cubrirá el valor de la matrícula de los semestres de un programa académico de nivel técnico profesional, tecnológico o universitario, por el valor semestral de matrícula de hasta 11 salarios mínimos mensuales legales vigentes y un recurso de sostenimiento semestral de hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes si la institución de educación superior está fuera del municipio de residencia. Presentar una iniciativa legislativa en materia de protección de derechos humanos, donde se establezca que incurrirá en falta gravísima el servidor público que, teniendo a su cargo la investigación, sustanciación, fallo o conocimiento de asuntos relacionados con la desaparición de una persona o grupo de personas, injustificadamente omita, rehúse, niegue, retarde o entrave la expedición de orden dirigida a Policía Judicial, tendiente a que de manera inmediata se proceda a verificar in situ la información recibida sobre el posible paradero de la persona desaparecida. En igual falta incurrirá el funcionario de Policía Judicial que recibida la orden, no obre de conformidad. Parágrafo, se deberá compulsar copias a la FGN para que inicie indagación preliminar cuando haya lugar. Pagar las cantidades fijadas en la presente sentencia por concepto de indemnización por daños material e inmaterial, reintegro de costos y gastos, y reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación de esta sentencia. Rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia, en ejercicio de sus atribuciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado total cumplimiento a lo dispuesto en la misma.